todo, hasta llegar a este laboratorio de aquí salen como 2. Vamos a ir haciendo cortado. Y eso es lo que ustedes tienen que completar para los trabajos que vamos a hacer para completar la zona del segundo parcial. Si hacemos suficiente tarea, pues trabajamos sobre 20 el parcial. Les voy a bajar la complejidad del examen, porque ahora ya con ustedes ya vi cómo yo quería conocerlos. Y ahí están las notas, pues si la ven no están del todo mal, ¿verdad? Entonces hay chance para recuperarse con los 40 que vienen. Pero todos tenemos que hacer ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Gracias por el apoyo. Gracias. Sí, licenciado. Bueno, vayamos entonces, por favor. Tenemos nosotros acá ¿me escuchan? Sí, Permítanme un segundo. Permítanme. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Voy a sacar esto de aquí. Permítanme un segundo, jóvenes. Ahorita voy a volver a entrar. Esto se me quedó. Aquí está, ¿eh? Aquí está. ¿Ven ahí? Sí, licenciado. Entonces vamos a ver nosotros lo que son las ramas de la economía. Cuando vemos nosotros la rama de la economía, estamos viendo nosotros básicamente cómo vamos a estudiar nuestro modelo económico o cómo vamos a estudiar nosotros el comportamiento de un sistema económico. Lógicamente, pues estudiarlo representa secuencia. Esto quiere decir que todo la práctica cotidiana que se vive en el campo económico, hay que aprender a ver, a percibir, a describir
a narrar tal como los fenómenos económicos se presentan en la realidad. Luego, damos una explicación teórica. Finalmente, emitimos juicios acerca de cómo debería de ser esa realidad y aquellos mandatos para modificarla a través de las decisiones políticas. Las decisiones políticas son todas aquellas políticas de Estado. Para nosotros específicamente debemos de hablar de las políticas económicas. En este sentido, nosotros tenemos que el modelo económico es sistemático, científico y es normalizado. Tienen un común todos. En todos los sistemas primero se observa y luego se le entra, ¿verdad? A profundizar, va a crear teoría, pero ya la teoría ya lleva, cuando es sistematizada, tiene principios, tiene leyes, tiene categorías, pues se vuelve científica, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a estudiarla desde dos ángulos, ¿verdad? Primero, lo que es la economía positiva. Y segundo, lo que es la economía normativa. Y esas son las dos. La economía positiva pues tiene su división, tanto en economía descriptiva como en la teoría económica. Esas son las dos. Cuando hablamos de la economía positiva como tal, aquí se expresa la existencia real de los fenómenos económicos y de la ciencia que los estudia, tal y como se dan en la práctica. Es la primera forma de percibir el hecho económico, en términos generales. Entonces, la economía descriptiva, como su nombre lo dice, que narra acontecimientos económicos, tal como se presentan, tal como se observan, obteniendo datos estadísticos, ¿verdad? Como primer reflejo cognoscitivo que se tiene de esta disciplina. Entonces yo les pregunto a ustedes, un fenómeno económico que actualmente está afectando a nuestra sociedad, ¿cuál es? Los precios ¿De qué? de la gasolina ahorita. El petróleo, don Carlito. El petróleo. El incremento de la canasta básica. Miren pues, el problema real ahorita es el petróleo. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí, o sea, en Guatemala, se ha percibido un alza de un 35%? Es mucho, ¿verdad? Y aquí hay una situación bien importante. La descripción del petróleo, pues lógicamente, y sus derivados, trae consecuencias catastróficas, ¿verdad? Eso que mencionó el amigo, los precios, la canasta básica, eso lógicamente lo que va a hacer es subir más. Todo se va a poner más caro. Entonces la economía descriptiva describe todo lo que pasa, ¿verdad? Ahora, eso es dentro del campo de la economía positiva. Y siempre dentro del campo de la economía positiva existe la otra división, que es la teoría económica. Eso que ustedes están viendo, esto que ustedes escuchan a través de la teoría económica, pues ya se explica de manera lógica, ¿sí? De las relaciones existentes entre los fenómenos económicos. Ustedes acaban de dar dos, precios y canasta básica, y hay muchos más. Eso encarece todo, ¿va? Entonces, aquí la teoría económica ya adquiere carácter científico como tal. Es un método riguroso de estudio el que se lleva, ¿verdad? Porque hay que crear leyes y conceptos que reflejan fielmente la realidad para que sea ciencia. O sea, la teoría económica se convierte en ciencia y es parte de una rigurosidad que la economía política cumpla con los siguientes requisitos. El primer requisito que nosotros tenemos es la coherencia. Cuando nosotros hablamos de la coherencia, estamos hablando que
tiene que haber esa coherencia, vuelvo a repetir, entre los conceptos, los principios, las leyes. Eso nos lo da la teoría económica. Que estén debidamente sistematizados, o sea, que lleven sus etapas, que estén concatenados, es decir, que una cosa amarre la otra, y sobre todo que estén ordenados. Por eso se le dice la palabra sistematizado. Por otro lado, el otro requisito es la consistencia. Es decir, que todo ese estudio que ustedes están haciendo y que lo hacen científico tenga validez en el tiempo, ¿verdad? Y en el espacio. Eso quiere decir que el estudio se hace en el momento que está el problema y hay que darle validez para encontrar el correctivo. Porque ¿de qué les sirve hacer un estudio a ustedes que nunca lo van a terminar y primero agudiza más el problema real, ¿verdad? O cómo detenerlo. Y que su marco metodológico pues sea adecuado, ¿va? En el tiempo y en el espacio. Objetividad, que es el siguiente. Eso se refiere básicamente a que se parte siempre de la observación de los hechos reales, tal y como se presentan en la realidad, y que se refleje lógicamente de manera verídica. O sea, no se puede alterar nada, sino que se tiene que estudiar tal y como es, porque si se alteran datos o se hacen con las distorsiones, entonces aún van a ser mayor, no se van a poder corregir. Y por último, pues la autonomía, que posea su propio campo de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que los fenómenos económicos, cuando se estudian, hay que verlos, tienen que ser autónomos. ¿Por qué razón? Porque tienen sus propias características que los hacen diferentes a otros. Ahorita estamos nosotros con el problema del del petróleo. Más adelante yo les voy a explicar qué hay, cómo se debería de ver ese problema. Entonces, esta teoría, así como la economía positiva, tiene su división en economía descriptiva y teoría económica. La teoría económica tiene una subdivisión, que ese enfoque metodológico, ese estudio que se hace, hay que verlo desde dos ángulos, ¿sí? Hay que verlo desde el ángulo micro y macroeconómicamente hablando. O sea, esa teoría económica hay que esbozarla desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de algo pequeño, macros, es el griego que significa pequeño, y macro significa grande. Entonces, la microeconomía se estudia de manera individual, o sea, el comportamiento del funcionamiento económico de un país se debe estudiar los agentes económicos individualmente. O sea, hablar de agentes económicos individuales se refiere a las unidades económicas individuales. O sea, los sectores deben de ser separados. La industria, el comercio, la agricultura, ¿verdad? El sector de alimentos y todos así separaditos, ¿verdad? Entonces, por eso se le dice macro. Y la macroeconomía no es otra cosa que el estudio del comportamiento de la economía en general. O sea, ahí entra todo. O sea, la macroeconomía absorbe a la micro, ¿sí? Todas esas variables económicas como la producción, como impuestos, como el empleo, vienen a afectar al sistema económico en general, o sea, en su conjunto. Entonces, repito, la teoría económica hay que verla desde ese punto, a nivel individual y a nivel general. Eso se lo da la micro y la macro. Y por otro lado, cuando nosotros hablábamos de la rama de la economía, que se mira desde el punto de vista de la economía positiva, que ya dimos unos conceptos ahí, y el otro es la economía normativa. La economía normativa, esta básicamente informa y explica cómo funciona realmente la actividad productiva de un país, o sea, cómo funciona el sistema económico de un país. O sea, a su vez, así como lo explica cómo funciona, esta se encarga de sugerir, esta se encarga de indicar
cómo se debe de funcionar, o sea, cómo debería de funcionar. Para ello emite juicios de valor respecto a una situación planteada, la necesidad de mantenerla o cambiarla. Es decir, si el sistema económico tiene una deformidad o hay desajustes económicos, hay que corregirlos. Entonces, pero lógicamente eso, primero se necesita una decisión política, porque si se toma una decisión política en cuanto al problema del combustible, va a afectar a sectores, ¿verdad? A otros sectores. Pero cuando vean ustedes, prima lo comunal, dicen unos. O sea, es que el interés individual no debe de privar, no debe de ser supremo sobre el comunitario, que es toda la población, ¿verdad? Entonces, el Estado, aparte de tomar una decisión política, lo hace a través de las políticas económicas. Las políticas económicas es lo que el Estado realiza y debe de hacer en el campo económico para corregir un problema. Esas políticas económicas son instrumentos de intervención que el Estado debe de implementar para poder corregir esos desajustes que se dan en la actividad económica de un país. ¿Qué significa esto? Según lo que han escuchado, porque he escuchado varias cosas en las redes, ¿qué creen que se debería de hacer por el problema de la gasolina en este momento? Porque va a afectar si no lo detienen. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes que el Estado desea implementar? ¿No le quieren dar un subsidio, Vic? ¿Qué más? Más teletrabajo. Pero eso no va a Eso lo que va a hacer es arruinar carros, porque yo creo que los carros no vienen adaptados a eso. Buenas noches, licenciado. Yo había escuchado una ocasión de que esto del alza del combustible era prácticamente la mayoría de los dueños de gasolineras, porque ellos ya tenían su combustible aquí en Guatemala, o sea, por ejemplo, hace 3 meses comprado. Así es. Miren, pues, el gobierno habla de por lo menos se deben de mantener los precios por 2 meses, pero realmente la factura que se paga cuando se compra el petróleo viene para 3 meses. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que lo que viene en camino igual, el precio es más barato. Lo que está aquí en inventario tiene su precio. Entonces, la lógica no apunta a que le hubieran subido al combustible. Lo que están haciendo aquí es estar creando especulación, es la especulación del precio. Y tener la especulación del precio es subirle el precio a las cosas o escasearlo y ponerlo caro, ¿no? Se llama especulación también. Entonces, eso es delito. Lo que pasa que aquí no es, como dicen lo primero, hay que tener esa voluntad política para hacerlo. Porque efectivamente la gasolina no debería de estar cara ahorita, en este momento. Habría que ver el inventario de lo que ya está aquí y el inventario de lo que viene, que ya se compró y que está para 3 meses. Entonces todo eso ya tenía su precio. Entonces aquí viene y solo ponen precio y le suben. Y el gran problema de eso es que nunca han hecho nada al respecto. Porque sí, yo escuché, yo no me recuerdo si estaba dormitado, pero escuché una noticia que la dijo el intendente de la SAT, que ellos iban a hacer trabajo de campo y la SAT sí lo puede hacer porque tiene los sistemas que ellos tienen y que usan la SAT. Ya vieron que a la SAT no se le escapa a uno, lo encuentran, lo agarran y ahí le va, ¿verdad? Entonces, la SAT sí lo puede hacer. ¿Cómo? A través de la compra de las facturas. Ahí se va a ver la fecha en que eso fue comprado. Ahí se va a ver cuando eso fue bajado de los barcos y entró a puerto. Ahí se pueden medir otras cosas. ¿Cuáles serían unas auditorías? Soltar por un momento los negocios medios,
medianos y tirar todas las baterías hacia eso, ¿verdad? Y eso no es que tenga grandes movimientos de gente. La SAT lo puede hacer a través de sus sistemas, porque eso fue declarado en su momento. Se sabe cuánto es lo que entra aquí de combustible cuánto es lo que entra de combustible y de gas por mes. Ellos tienen todo eso. Es más, la merma, ¿sabían ustedes que es del 2%? A lo que va la factura le restan el 2% porque cuando hay mucho calor, esos gases que emana esos gases que emana el combustible se le llama pérdida. Por eso es que es una merma, se le llama, pero ese término sí es aceptado en todo el mundo, ¿me entienden? Un 2% de lo que hay en esos recipientes. Pero la medida es, primero, ver eso. Lo segundo es meter multas. Y lo tercero, bajar el precio del combustible. Eso es lo que tendría que hacer. Y eso es lo que se tiene que hacer. Que realmente tomen la decisión de hacerlo, ojalá. Que por primera vez multen a esas gasolineras, yo estoy de acuerdo que lo tienen que hacer. Porque va a llevar, al decir la compañera, habló de teletrabajo, una consecuencia es que ya no se va a ver mucho carro circulando, porque el precio va para arriba. Lo que sí alcancé a oír que sí es el 35% lo que ha aumentado. Es mucho, ¿verdad? Ya a nivel mundial está afectando en todos lados, ¿verdad? Pero esa es una cosa que lo pueden controlar. ¿Cómo? No se extrañen ustedes que dentro de poco Estados Unidos anunció que iba a aumentar sus reservas, iba a sacar más oferta de petróleo, porque las reservas que tiene esa nación son grandes, ¿verdad? Tiene mucha reserva, lo que pasa es que eso no la usan, eso lo que hace es compra. El caso de Venezuela, pues, que ya no llegue tanto, se vaya para China y se vaya para Rusia, sino que esa se quede en la región y que se venda acá, porque está cerca, y eso no le va a afectar la guerra, porque el problema es el famoso estrecho de Hormuz, porque ahí pasa una cantidad, más del 20% del petróleo que se compra. Y las otras naciones pues tienen la capacidad, la OPEP, tiene la capacidad de poder producir más, aumentan la producción y entonces automáticamente eso se abarata. Pero yo sí creo que lo que deben de hacer es eso, y ojalá lo hagan. El subsidio, pues el subsidio no va a detener el alza, porque eso va a seguir subiendo y subiendo, y los otros, ¿qué? Van a subsidiar. Hay un impuesto que se paga al combustible, que ustedes lo sabían que uno lo paga y eso va directo para infraestructura. Entonces los proyectos de infraestructura han estado bastante lentos, ¿no? Es una parte que se podría desviar de ahí, pero lo correcto y lo sensato es controlar en esos expendios, ¿verdad? Multar como se tiene que multar y agarrar la facturación de lo que está aquí de 2 meses para atrás o de 1 mes para atrás o de 1 semana para atrás, porque aquí siempre entra. Y lo que compraron para 3 meses, ¿verdad? Ahí está el control. Y ahí se puede tomar medida. Es una política económica, ¿va? La SAT anda detrás del impuesto, ¿verdad? Y esa es una manera de encontrar. Y acuérdense que multan, y multan duro. Entonces, ese sería un paliativo de una política económica, buscar esas salidas. Porque el subsidio lo único que va a hacer es empobrecer más. Viene el gobierno y lo que va a hacer es hacer más préstamos, ¿verdad? Y más préstamos es generar más deuda y eso no va a corregir el problema. Porque todos los gasolineros lo que van a hacer es seguir subiendo, ¿verdad? Seguir subiendo. Lo que sí es real es que el transporte pesado definitivamente tiene que subir porque sus costos aumentan. Y estas carreteras que están tan malas, que ustedes ya han visto que aquí en la capital son colas para movilizarse de un lugar a otro. Se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo en esas colas para llegar a su casa como a sus centros de trabajo y volver a regresar otra vez. ¿Alguna duda? Licenciado, el incremento del salario mínimo también afecta. Todo. Es que, lógicamente, la inflación sube. O sea, todo se pone más caro, pero los sueldos
los sueldos están estáticos. Ese es el problema, que cada vez usted gasta más y compra menos. Eso le va a afectar en todo, eso va a afectar los productos. Todo se encarece por el problema del transporte, ¿verdad? Porque el combustible al final hace que todo se mueva, ¿verdad? Y eso afecta a todo. Entonces póngale los que pagan más, los que pagan el combustible, aumenta esto, aumenta el otro, es un efecto húmedo. Al final, ¿dónde va a caer todo? A la bolsa del consumidor, ¿va? ¿Quién es el consumidor? Todos. Y por ejemplo, así como... Licenciado dijo, muchachos, en el parcial, el segundo, ya no les voy a poner preguntas directas. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver. Preguntas. Licenciado, si no nos Licenciado. Uno por uno, por favor. ¿Quién iba a hablar primero? Una consulta. La economía normativa prácticamente son como que las reglas de la economía. Exacto. O sea, el gobierno, perdón. A la compañera que apague el micrófono, porfa. Pues sí. O sea, prácticamente la economía normativa regula, por decirlo así, precios y todo eso según la ley. En teoría, esa es su función de la economía normativa, ¿verdad? Esas son las reglas del juego. Es lo que está reglamentado. Es lo que dicta cómo se debe de conducir un sistema económico, ¿va? Ya, y otra consulta. Respecto a la macroeconomía, yo estoy viendo en la diapositiva y no está, el concepto está, pero es pequeño. No me quedó muy claro de la macroeconomía, disculpe, de la macroeconomía. La microeconomía es pequeño, ¿sí? Ahí entran todos los agentes, cuando dicen de todos los agentes económicos individuales, son todos los productores, pero se ven de manera individual. ¿Qué quiero decir esto? Agarramos el sector agrícola, todos los que integran el sector agrícola, pero de manera independiente, ¿sí? Separados, las unidades económicas. Sector industrial, la industria de calzado, la industria del telar, la industria de la bebida, todos separaditos, viéndolo desde el punto de vista microeconómico. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, ¿sí? Ahí vamos a unir a todos. Ahí se estudia el comportamiento económico, pero de manera global, o sea, a nivel de país. Ahí entran todos. Ahí el nivel general de precios, el nivel general de empleo, el nivel general de impuesto. Ahí estamos viendo nosotros el nivel general de producción. Ahí entra todo. Ahí se ve todo a nivel general. La sumatoria de todo va a caer a lo macroeconómico. ¿Me explico? ¿Sí? Ya le entendí. O sea, solo breve. Prácticamente una empresa, si una empresa, por ejemplo, es un ejemplo, la cervecería, la Gallo, ¿esa empresa quedaría en un término microeconómico o macroeconómico? Porque hay otra empresa, por decirlo así, la Pepsi, no sé cómo se llama, su nombre de la empresa. Ellos hacen otro tipo de cerveza, que es la Corona, ¿va? O sea, ahí se unen esas dos y ya son una macroeconomía. Sí, pero serían todos los que se dedican a las bebidas etílicas, ¿verdad? O a las bebidas alucinógenas o a las bebidas, ¿qué? Espirituosas. Ahí entraría a nivel macro, entra no solo entra la cerveza, entra el licor, entra el vino, entra todo. O sea, entra eso, entra todo lo que se produce o sea, los tres sectores económicos del país, o sea, el agrícola, el industrial y el comercial. ¿Me explico? Ahí se estudia todo. Ya le entendí. Muchas gracias. Uno es a nivel global y el otro es a nivel individual. Ya entiendo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Lick, yo sé que me salgo un poquito del tema, pero yo hoy estaba viendo las noticias, cabal, y yo me recuerdo que hace unas clases atrás
de lo que usted hablaba del estado de Cuba. No sé si usted vio la misma noticia de que ahorita ellos están ya como que declarando que su estado ya no puede seguir más porque ya queda obsoleto y ya están como que haciendo las paces con Estados Unidos. No sé si usted lo pudo ver. Eso está lo están haciendo en México, porque ya lo declaró el mismo gobierno cubano. Hacer las paces, no, lo que tiene que hacer es abandonar, ¿va? Y cambiar de sistema. Porque ese sistema comunista, yo no sé por qué le llaman sistema comunista si eso no existe. O sea, la tendencia es contra el capitalismo, ¿verdad? O sea, donde hay capitalismo hay socialismo, donde hay imperialismo hay comunismo, pero es lo ideológico lo que ya no pueden tener el control. O sea, el aparato estatal no puede pertenecer únicamente al gobierno, sino que tiene que estar la iniciativa privada también. Me explico. Es un sistema como el nuestro. O sea, definitivamente a esos ya los fundieron porque, vean, el problema ahí es la luz. Les cortan la energía y ya no está llegando petróleo. Ya no llegan remesas, o sea, el país lo están ahogando, ¿verdad? Y es mejor que se vaya por el lado bueno, porque si no se van por el lado bueno, les van a entrar, ¿va? La idea acá es que la doctrina Monroe evita que naciones europeas no invadan el territorio, uno, y dos, que ese tipo de ideología, como le llaman ellos, de izquierda o roja, ya no está en el continente y es parte de eso. Ahí está, aunque sea del Caribe, como alguien me lo diga, pero es un sistema que tiene que desaparecer, ¿va? Nos queda en Centroamérica, está Nicaragua, que es el siguiente, ¿va? Y el cambio de gobierno, pues pienso yo que es Colombia, que yo pienso que ellos ya no vuelven a ganar una elección tampoco a esta ahí, ¿verdad? Y ahí ya no hay. Chile ya cambió. Venezuela es un caso bien particular, ¿verdad? Este es el presidente número 10, el que acaban de poner en 10 años, ¿verdad? Ponen uno, quitan uno, ponen uno de izquierda, luego ponen uno de derecha, luego ponen uno de izquierda, luego ponen uno de derecha al final. Lo que van a hacer ahí es corregirlos, ¿verdad? No entiendo por qué no duran ahí, ¿va? Ahí siempre hay problemas, ¿no? Entonces lo que hace falta es eso. Y lo que van a hacer es intervenirlos, ¿verdad? Como hicieron con Venezuela, que lo que hicieron con Venezuela, ya vieron que mencionaban mucho a Marina, ¿cómo se llama? Corina Machado, es verdad. Pero ella no conoce el sistema. Es cierto, ella es oposición a ese régimen, pero es más fácil dejar a la vice que conoce el sistema y tratar de mantener esa paz, ¿va? Que no se vaya a volver una guerra civil ahí, porque entonces ya no va a haber control, se pierde. Y es por eso que toman la decisión que la segunda siga, porque sigue instrucción, ¿verdad? Mientras se estabiliza el país, ¿va? Estabilizarlo es primero que las convulsiones sociales bajen. Lo segundo es el cambio de moneda, que lo van a dolarizar. Y el tercero, pues ya cuando las condiciones económicas del país cambien, pues ya se buscarán otro tipo de elecciones. Porque Venezuela no necesita mucho tiempo para levantarse. Si en un país de América hay recursos, es en ese país. Y bastante. Bastante. Entonces yo pienso que es por esa razón que hacer un cambio de presidente ahí sí es complicado, porque eso sí va a generar problemas, ¿no? Convulsiones sociales. Es lo que pasa en Perú. Viven cambiando, observen bien, busquen en Perú, a ver, en 10 años este es el 10º que asumió, tiene menos de un mes o un mes creo que tiene, y ahí está el 10º presidente. No duran, pero es porque esas ideologías ahí son raras, ¿verdad? No les gusta la izquierda, ahí viene la derecha, le dan vuelta y ahí vienen a hacer lo mismo y ahí se van. Es muy inestable ese país, pero es ideológico, el problema ahí es ideológico, ¿va? Ideológico. Pero lo de Cuba, efectivamente, yo no creo que dure. Yo pienso que 60 días es mucho todavía, porque ahí ya no hay luz, no hay agua, hay escasez de comida, ¿va? Hay escasez de comida. Miren el caso de Maduro, ya vieron que no tiene dinero, va a ser juzgado como un criminal común, porque no puede pagar ni su defensa. Le decomisaron una cuenta de 800 millones, otra de 300.
y no tiene un solo centavo para pagar, ¿va? Su defensa. Se queda solo. Pero así es el sistema. ¿Alguna pregunta? Licenciado, con el tema de las alzas, yo he escuchado mucho como quien dice la libertad de traer más empresas de, por ejemplo, de la competencia. Eso sanaría un poco. Sí ayudaría bastante. Que venga con inversión extranjera al país ayudaría bastante, pero para que eso se dé aquí, en el caso de nuestro, primariamente lo que habría que corregir es el tema de la certeza jurídica, la estabilidad política que no la hay, ¿va? Yo no sé si voy a ofender a alguien, pero digo, mi punto de vista es que el país está sin rumbo, sin rumbo. Todo está malo, todo está malo. ¿Y tiene que ver mucho el CACIF o cree usted que no? Todo. Gobierno, empezando. Porque al final el CACIF se mantiene, produce. El rumbo del país me refiero a lo político. Vean, ustedes vieron que hubo intervención en esto de las cortes, ¿verdad? CC. Mencionaban una embajada, Tribunal Supremo Electoral. Habían 21 vetados. Los últimos 3 que se les colaron los dejaron afuera. Ahorita está con el tema de, vieron el Congreso, el gran relajo que se hizo. Ahorita están con el tema de del Ministerio Público. Definitivamente van a intervenir. En el tema de los delegados del Ejecutivo intervinieron también. Salen del Ministerio Público y ya van a enfocarse en la Contraloría. O sea, realmente no había necesidad de tanto, pero como tanto, o sea, de que intervinieran, porque yo así lo veo, pero el problema es el sistema político aquí, es el que no está bien. Y es Licenciado, sobre... ¿por Sí. qué se centraron en la Contraloría? Porque recuérdese que desde ahí se mide la calidad del gasto. Desde ahí se mide la probidad de todo funcionario público. Ah, ya. Gracias, licenciado. Bueno, ¿quién es el que fiscaliza? Entonces, todo eso está mal. ¿O no miran ustedes que por todos lados viven declarando actos de corrupción o no? ¿No lo ven todos los días ustedes? Claro, hay unos que lo hacen por imagen. Sí, licenciado. No sé quién más va a hablar ahí. Bueno, si no sigo. Vean pues. Son malos porque no hablan mucho y no me dejan comer, ya van a ver. Pero, vean. Vemos nosotros, después de hablar de la economía normativa, recapitulando, las ramas de la economía se estudian desde la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se subdivide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva observa sistemáticamente. La teoría económica da una explicación ya científica. ¿Sí? La economía normativa deriva la política económica. Son lo que decía el compañero, es la reglamentación o son las reglas del juego. Ahí están. Las políticas económicas no son más que instrumentos de aplicación que el Estado usa para intervenir en cualquier sector. En el caso nuestro, el sector económico del que estamos hablando. Y toda esa explicación científica dentro de la economía positiva se ve desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. Microeconómico, ya lo dijimos, los agentes económicos individuales, y a nivel macroeconómico se estudia la economía en su conjunto, en su totalidad o a nivel general. Luego, si vemos nosotros la microeconomía, hablamos de las unidades económicas dentro del campo subjetivo. Ahorita les explico por qué. Porque hablar de unidades económicas particulares, ahí mencionamos
al consumidor de un bien, el mercado o la empresa que produce tal artículo. O sea, la micro dentro del aspecto subjetivo hay que estudiar a las unidades económicas particulares que son los productores, los que producen bienes, el consumidor, o sea, el que los adquiere, a los bienes para ser consumidos, el mercado, a donde están esos bienes para poderlos obtener o intercambiarlos, y en general a toda aquella empresa que produce tal artículo. O sea, los agentes económicos particulares son los que generan ingreso. Por el lado de las empresas, utilidades, ¿sí? Y por el lado de las familias, generan un ingreso porque trabajan, ¿va? Y necesitan trabajar para poder consumir. Y el centro de todo eso es la producción de un bien. Bueno, eso sería uno. Siempre dentro de este campo subjetivo hay que ver el bienestar y la necesidad. Estamos dentro del campo subjetivo. Recuérdense que lo subjetivo, estamos hablando del individuo, ¿sí? Aquí hay dos términos, bienestar y necesidad. Estos dos términos están de la mano. ¿Por qué razón? Porque el bienestar lo tenemos nosotros cuando vamos a satisfacer necesidades. O sea, ese equilibrio que tenemos nosotros, lo dije, o bienestar general, es temporal. Porque nosotros siempre vamos a necesitar de algo. Y las necesidades, hay ciertas necesidades que son cotidianas y se vuelven lícitas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, ahorita, bueno, después de terminar la clase, ¿qué vamos a hacer? Pregunto. Ir a cenar. Ir a cenar. ¿Y después? Ir a ver la serie. Ir a ver la película. ¿Y después? Dormirnos. Bueno, ¿eso se vuelve habitual o no? Sí. Sí. Bueno. Entonces el equilibrio es temporal. Ustedes cenan, se llenan y ahí se quedan, ¿verdad? Ya comí, miran una su serie o hacen cualquier otra actividad mientras les hace la digestión y otros ya tirarse de una vez a la cama, ¿verdad? Hay cosas habituales como terminar de comer y lavarse los dientes y acostarse, pues ahí está. Entonces, la necesidad realmente es ruptura de ese equilibrio de bienestar. Porque la necesidad realmente es una carencia. Y esa carencia se puede suplir única y exclusivamente con el bien que se necesita para hacerlo. ¿Por qué se dice que es un equilibrio psicofísico? Primero, porque si tenemos hambre, estamos pensando en la comida o no. ¿Sí o no? Queremos comer, queremos comer, queremos comer. Y físico, porque hay un momento en que todo el componente del estómago comienza a tronar, ¿o no? Se mueven los intestinos porque necesitan comida. Entonces ustedes hay quienes sienten dolor de estómago, hay quienes empiezan con esa tronadera, o sea, hay muchas cosas porque afecta. Hay personas que cuando pasan sus horarios de comida comienzan a desesperarse y se ponen de mal humor, igual para dormir, cuando no pueden dormir y va de dar vuelta y va de dar vuelta y hay que madrugar, amanecen irritados, amanecen cansados, o sea, el cuerpo lo siente de todos modos. Mal dormidos amanecen con el cuerpo dolorido y posiblemente con dolor de cabeza, ¿o me equivoco? Por eso es que ese equilibrio afecta de manera psicológica y física, porque si están irritados, no quieren que les hablen, ni no han comido igual, ¿no? Tienen hambre y eso los desespera. Y es mucha el hambre que ya no se piensa igual, con aquella claridad. Como le digo, en todas las personas es diferente. Entonces, estas necesidades tienen 3 características, pero 2 son atributos propios por su modo de ser.
principalmente la calidad y la cantidad. Esas de las tres, esas dos siempre van a estar. Y hay una ocasional, ¿verdad?, que solo se adquiere en ciertas circunstancias, que va a ser la intensidad. O sea, son las tres, pero las que más se repiten son las primeras dos. ¿Por qué razón? La calidad básicamente es lo que hace diferente una necesidad de otra. Esto es la que los individualiza. Tengo hambre, hay que comer, va. Ahí está. Es una necesidad distinta. Tengo sueño, hay que ir a dormir. Esa es otra necesidad. Entonces, es la calidad lo que le hace distinto. Y dentro de los alimentos también. Hay quienes les gusta pagar, prefieren la calidad o no. Tengo la necesidad de vestirme, entonces yo quiero comprar algo bueno, algo que me dure, algo de marca, ¿va? Entonces, eso es lo que va a diferenciar esa carencia de otra. Hablar de necesidades es hablar de carencias, ¿sí? Y luego viene la cantidad. Esta está más relacionada a la magnitud del satisfactor. Al decir a la magnitud del satisfactor, nos estamos refiriendo a las cantidades o las dosis que se necesitan para poder satisfacer esa necesidad. Hay unos que comen más que otros. Por ejemplo, si pensamos en que tenemos una infección en la garganta, ¿verdad? Hay la cantidad de antibióticos o el tipo de infección que sea, si va a ser los días que van a consumir ustedes ese antibiótico. Habrá una toma de 3 días, habrá una toma de 5 días o habrá una toma hasta de 10 días, es dependiendo lo que ustedes sientan. A eso se refiere la cantidad. Incluso les decía lo de la comida. Hay quienes que cuando quieren comer algo bueno, van a comerse una pizza y algunos se llenarán con 2, 3 pedazos y otros posiblemente se coman los 8 pedazos, ¿verdad? O sea, eso va a depender. Eso va a depender, por eso se dice de la magnitud de la necesidad para poderla satisfacer. Hay quienes la sed se la quitan con 2 vasos de agua y hay quienes se quitan la sed con 5 vasos de agua. O sea, a eso se refiere la cantidad y la intensidad. Eso está en función de la dificultad que se opone a su satisfacción. Podría ser que ese satisfactor de esa necesidad esté escaso. Podría ser que sea muy caro obtenerlo. Podría ser que les quede a una distancia muy grande, a una distancia tremenda para que ustedes lo puedan adquirir. O sea, la intensidad realmente, entre más escaso es un bien, más lo van a desear ustedes. Y ese deseo fuerte que sienten por algo, esa es la famosa intensidad, pero no siempre va a ser así. Porque hay otros componentes que pueden atenuar esa característica, que es la número 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, Lick. Todo bien, licenciado. Bueno, luego tenemos nosotros esas mismas necesidades que son existencia de carencias, como yo les decía, que son existencias de carencia. Bueno, lo que viene a satisfacer esas necesidades son los famosos bienes y entran los servicios también. Vamos a hablar primero de los bienes y luego vamos a hablar de los servicios. Cuando hablamos nosotros de los bienes solo se pueden definir como satisfactores de necesidades. ¿Sí? Ahora, esos satisfactores de necesidades que se les conoce con el nombre de bienes, ¿cómo se clasifican? Entonces, de manera directa o indirecta, hay bienes de consumo final, bienes de capital y bienes intermedios. Ahí está. Cuando hablamos de los bienes de consumo final, son aquellos bienes que están listos para ser consumidos. Es decir, están destinados a la satisfacción directa de las necesidades. Es decir, que ya no necesitan más que pagarlo, obtenerlo y consumirlo. Esos hay una variedad de ejemplos.
el agua, el pan, la comida, lo que ustedes quieran. Comidas congeladas, si tienen calor, un helado, cualquier cosa, pero lo agarran, lo pagan y ¡pum!, lo consumen. Eso es un bien de consumo final. Aquí hay un cambio que yo lo tengo que hacer. Aquí dice bienes intermedios. No, es bienes de capital y en ACES son bienes intermedios. Pero hagan la anotación ustedes ahí porque yo la tengo que hacer. Se los voy a volver a reenviar. Los bienes de capital, estos son medios o instrumentos para producir otros bienes con el propósito de aumentar la productividad del trabajo. Es prácticamente la tecnología. ¿Se recuerdan ustedes que yo les hablé cuando hicimos la diferencia entre productividad del trabajo e intensidad del trabajo? ¿Sí? Cuando los modelos de producción o los modelos están bien definidos, cuando las líneas están, cuando hay suficiente maquinaria para poder transformar, entonces estos van a producir más en menos tiempo. Esos son los bienes de capital. Son medios o instrumentos de otros bienes. O sea, esos sirven para generar otros, para hacer bienes. La finalidad, la productividad del trabajo tiene que aumentar. Y ahora sí, los bienes intermedios, estos son bienes que tienen que sufrir transformaciones antes de convertirse en bienes finales. O sea que previo a estar listos para ser consumidos, tienen que sufrir una transformación. Estos se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? Y pueden hasta cierto punto ser escasos porque tienen que ser transformados, los bienes intermedios. O sea, esos no se pueden consumir directamente, sino hay que hacerles otro proceso todavía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un alimento, el pescado. El pescado lo sacan del mar, le hacen un proceso, lo vuelven salado, ya se vuelve pescado seco, pasa por un proceso y ese es el que se consume por las épocas de Semana Santa. ¿O no es cierto? No es lo mismo agarrar el pescado, cocinarlo y listo, sino que ese todavía pasa por un proceso y ya después lo preparan y ustedes lo consumen. Ese puede ser un bien intermedio. Ahora, cuando hablamos nosotros de los bienes económicos y los bienes libres, pensamos en que estos bienes pueden ser abundantes en la naturaleza y a la vez pueden ser escasos, ¿verdad? Entonces, estos bienes económicos son resultado de una combinación entre los recursos naturales o de la naturaleza o todos aquellos que son transformados, los ponen al servicio del hombre o donde participa el trabajo del hombre a través de un proceso productivo. O sea, los bienes económicos tienen precio. Los bienes económicos tienen un valor monetario para poderlos obtener y estos tienen trabajo incorporado. A eso se refiere. Y los bienes libres, pues, son aquellos gratuitos, ¿va? Por ejemplo, la vez pasada dimos el ejemplo del oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es gratis para todos, respirarlo es lo que nos da vida. Cuando alguien se pone muy malito y lo entuban, hay que ponerle oxígeno y ese oxígeno ya tiene un proceso y eso es lo que tiene un costo y eso es lo que ya le da un valor y deja de ser libre y se convierte en económico. Por ejemplo, el agua en algunos ríos todavía se usa en lugares fuera en lugares en el interior todavía usan los ríos para lavar ropa, ¿sí? Entonces eso es un bien libre, es aquel que no cuesta nada. No sé si está clara la diferencia o tienen dudas. Tengo claro, licenciado. ¿No? Súper claro. Sí, perdone. Súper claro. Súper claro, licenciado. Ahora, cuando estamos hablando de aquellos bienes, según estén relacionados o no con otros bienes, se tipifican. En A hay bienes relacionados y hay bienes independientes. Dentro de los bienes relacionados están los bienes sustitutos y están los bienes complementarios.
Cuando dice los bienes sustitutos, su consumo varía en sentido inverso al de los otros productos. Las marcas. Si un bien que yo necesito me cuesta 100 pesos y hay otro bien que me cuesta 50 quetzales, ¿cuál van a hacer ustedes? ¿Cuál van a consumir? Depende de la calidad. Pero depende más depende más de la bolsa. Porque si no le alcanza para pagar los 100, ¿qué va a hacer? Sí, compra de barato. Claro, ahora entienden lo que es una necesidad. Cuando hay necesidad de algo hay que conseguirlo. ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo y siempre río y lo digo por mi nena. Ya. En el tiempo de uno, la leche que uno consumía. Hoy por hoy, miren los tipos de leche que hay, ¿verdad? Hoy hablan hoy hablan de fórmula, hablan de esas cajas de leche que valen, ¿qué? 486 pesos, las bolsitas que vienen adentro. Y antes, ¿cuánto le costaba a uno? Era nido. Aquel de la vaquita, me acuerdo yo, pero antes era diferente, ahora es distinto, pero todo va en función de que primero de la capacidad que tienen de compra, ¿va? Y en base a eso, pues ustedes sabrán si van a usar eso, si lo pueden pagar o si no van a buscar un sustituto que al final les va a servir para para suplir una necesidad, ¿verdad? Si no alcanza para ir al supermercado, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a un mercado o no? Sí. O sea, pero al final van a encontrar lo que buscan o no. Si no pueden comer carne roja todos los días, van a comer carne blanca, carne de ave. O van a racionar tantos días esto y tantos días el otro, pero ajustan. Pero siempre van a encontrar un bien sustituto. ¿Se entiende la idea de los ejemplos que yo les doy? Sí, licenciado. Muy bien. Luego tenemos nosotros los bienes complementarios. Esta dice que su consumo varía en el mismo sentido que el de otros productos. Si el otro es inverso, los sustitutos, este es directo. Pensemos en esto. Bueno, ahorita los índices de criminalidad son altos en el país, porque eso, a pesar que todavía estamos en ese estado de excepción, eso no baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Así como matan ciudadanos, también están matando delincuentes o no. ¿La población se está armando o no, compañeros? Ahorita les digo a dónde quiero llegar. ¿Ustedes creen que la venta de armas ha proliferado? Sí. Sí. Entonces, si aumenta la venta de armas, ¿qué aumenta? Muertes. La violencia. Crimen. Es que no está, ese es el efecto, pero si hablamos nosotros de armas, estamos hablando de munición o no, porque no van a comprar solo la pistola y no van a comprar municiones, ¿o sí? La demanda de las municiones y las Exacto. licencias y todo lo demás va a subir. Cuando hay demanda, cuando hay demanda, pues, ¿cómo se llama el otro? La ley de la demanda. Y hay oferta, pues, entonces ahí Sí, sube, o incrementa. sea, ¿no? el punto es que si yo un bien, ¿cómo se llama? Relacionado, estábamos hablando de los bienes complementarios, perdón. Si aumenta la venta de armas, va a aumentar la venta de munición o no. Tiene que aumentar, porque una cosa no se puede usar sin la otra. ¿De qué le sirve que tenga armas si no tiene munición? ¿O de qué le sirve que tenga suficiente munición y no tenga armas? O sea, hay bienes que son necesarios que son complementos de otro para poder consumirlos, ¿va? Ahí la necesidad real, ¿cuál es? Es proteger, defenderse, ¿va? Proteger su vida. ¿Sí? ¿Alguna duda en cuanto a ese ejemplo? No, licenciado. Muy bien. Una camisa de vestir para trabajo, para poder ser usada, sus botones, si les faltan botones ya no se la ponen o si se la ponen. ¿Tienen que conseguir los botones o no? Entonces, en esa medida lo van a poder usar. Y así, hay muchas cosas que son complementos de otras para tenerlas.
Si piensa acompañar, me voy a comprar un traje para una actividad que tengo. Ok, vean. El traje que conlleva, lleva saco, pantalón, lleva camisa y lleva corbata, ¿o no? Sí. Si tienen que ir fisiquines, igual las damas. Un buen vestido o un buen traje sastre, su bolso, sus tacones, porque si no está todo, entonces no pueden asistir. Ustedes como futuros abogados o abogadas se van a dar cuenta ustedes cómo es en los juzgados. Tienen que ir con la corbata, aunque haya calor, ¿verdad? Porque así es la etiqueta y así hay que vestirse y así hay que ir. Entonces, hay cosas que vienen aparejadas, que van de la mano, ¿va? Cuando hablamos de traje ya estamos imaginando a alguien que usa corbata, ¿verdad? Por ejemplo, a eso se refieren los bienes relacionados, que están los sustitutos, que ya los expliqué, y están los complementarios, que un bien necesita de otro, ¿verdad? Y por último están los bienes independientes. Estos no tienen nada que ver con la demanda, no tienen nada que ver con la oferta. Estos no dependen de los precios, estos no dependen del consumo, estos no dependen de nada. Esos son los bienes complementarios. Los bienes independientes. ¿De qué? ¿De dónde? Entonces, ¿de qué dependen? Deben depender de algo. ¿De qué creen ustedes que dependen esos bienes independientes? ¿Mm? A ver. De nosotros, licenciado. Uno, licenciado. Exacto. De su conducta psicológica como consumidor. Usted al final, si algo le gusta, ¿lo compra o no? ¿Qué? No importa que hayan bienes sustitutos, no importa que haga esto, no importa que haga lo otro. Eso quiero, y si lo pueden pagar, lo van a pagar. Así de simple. Eso va en función de los gustos y preferencias del consumidor. En otras palabras, es el gusto y la preferencia que ustedes tienen sobre esos bienes. ¿Está claro? Sí, licenciado. Ahora bien, si estamos nosotros, ¿cómo se llama? Si estamos nosotros siempre dentro de la teoría subjetiva, tenemos los servicios, porque los bienes y servicios son satisfactores de necesidades. Bueno, dirán. ¿Y esto a qué se refiere? En primera instancia, ¿por qué los servicios? Si ustedes están enfermos, ¿a dónde van a ir? ¿Con un médico? Exacto. Ahí está el servicio, es un servicio profesional. Si a ustedes no les alcanza el tiempo, para mantener, hacer, o tienen que ir a trabajar y la casa no se puede quedar sola, o tienen que cuidarle a unos niños, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a contratar si no hay quien se los cuide? Servicios domésticos. Exacto. Ahí entran los servicios también. Si ustedes tienen por alguna imposibilidad de tiempo o alguna imposibilidad material, no sé, no pueden pintar su casa, ¿a quién van a buscar ustedes? un pintor. Exacto. También es un servicio. O sea, los servicios son actividades donde se ejecuta algún trabajo. En provecho directo si ustedes lo hacen directamente, que dependen solo de ustedes, o bajo las órdenes de otra persona que los subcontrata, ¿va? Por un lado. Por otro lado, los servicios es el resultado del trabajo. No es mercancía tangible porque es un servicio el que ustedes están prestando. No están elaborando un producto como tal, ¿verdad? No están dentro de una cadena productiva, sino que se presta a través de un medio. Son llamados servicios, se les dice no personales,
Por una simple y sencilla razón, porque les llaman servicios técnicos, pero ahí sí tengo yo mi duda, ¿verdad? Porque así lo dice la lectura, pero realmente son, cuando ustedes los llaman, pues lógicamente el servicio lo van a hacer personalmente, ¿verdad? Se les descompone una refrigeradora, llaman a un técnico en eso y él va a llegar a prestar un servicio, ¿verdad? Un servicio de esa naturaleza que al final resulta, les llaman servicios no personales, pero yo insisto, son personales. Si tienen algún su problemita ahí en un accidente, llega el abogado, solicitan un abogado, les va a dar un servicio profesional, ¿no? Pero el abogado físicamente se presenta. Por eso dicen que el servicio es una actividad humana, no productiva. ¿Por qué no es productiva? Porque se recuerda que hablamos que el único trabajo productivo es aquel que está dentro de una actividad económica, aquel donde se están elaborando bienes. ¿Se recuerdan? Aquellos que participan directamente en la elaboración de bienes. Ese es el trabajo productivo, ¿verdad? Que se realicen beneficios que lo pueden hacer directamente u otras personas a través de ciertos medios cuando lo subcontratan. Está claro lo que es un servicio. Hay servicios profesionales, hay servicios técnicos, en fin, tienen diversas clasificaciones, pero en general es eso. Doctor, una pregunta. Sí, mi estimado. Entonces, en pocas palabras, todos los servicios, sí, todos los servicios son personales, no personales, cualquiera, sea digital, todo lo que tenga que ser personal, de servicio. Ok. Todo lo que está fuera de una cadena directamente productiva. Que no sea de producción, sino que sea nada más de un servicio, de lo que sea, de lo que sea humano, o sea, lo que yo voy a servir, como el puente de, no la producción, sino que lo que yo voy a hacer. Uber, jardinería, pintura, todo eso. Médicos, abogados, en fin, todo eso, psicólogos, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que no esté dentro de la cadena productiva de bienes. ¿Sí? Gracias, Doc. Servicio. Luego tenemos nosotros, servicio es una actividad humana no productiva. Ahí está. Que se realiza en beneficio porque lo pueden hacer ustedes o lo subcontratan para que lo hagan, ¿verdad? Los bufetes, ustedes sabían que la patente la tiene el dueño del bufete y ellos contratan, llegan abogados, pagan un porcentaje, les asignan casos y así es como se maneja eso. O ellos dejan un porcentaje de lo que ellos trabajan y que es el bufete el que se encarga de conseguir vendiendo la firma. Así es la cantidad de casos. La diferencia, la ventaja de los bufetes es que manejan por lo regular todas las áreas, ¿verdad? Tienen penalistas, tienen civilistas, tienen laboralistas, tienen mercantilistas, o sea, ahí están, ahí hay de todo. Ya pueden cubrir todas las áreas. Pero al final, quien más gana es el bufete, ¿verdad? Cobra, porque los clientes son de ellos. Por otro lado, tenemos la riqueza. Es un concepto que se ve desde dos ángulos. El primero, que habla de una riqueza de bienes útiles de que dispone una sociedad, que es la que se predomina de economía natural. ¿Qué significa esto? La economía natural es una economía de autoconsumo. Las economías de autoconsumo son aquellas que producen, generan bienes y ellos mismos se los quedan, los consumen. No hay cambio. Por eso se le llama economía natural, ¿sí? Que se le conoce como economía de consumo. Por un lado. Por otro lado, pero es un autoconsumo. Es la palabra más correcta para decir. Yo lo que produzco, yo mismo me lo como, yo mismo lo consumo. Eso es autoconsumo. Ahora, el otro tipo de riqueza se refiere a la expresión monetaria de que disponen o cantidades de dinero X de que disponen para adquirir bienes. Y esta es lo que se le llama economía capitalista. Aquella es economía natural o de autoconsumo y esta se le conoce economía capitalista. La primera, crea bienes y se los consume. La segunda, tiene plata, compra esos bienes para poderlos consumir. ¿Está clara la diferencia entre una y otra?
Recuerden, economía natural y economía capitalista. Así es como tienen que hacer ustedes sus esquemas para ir diferenciando una cosa de otra. Luego tenemos una cuestión. Disculpe, licenciado, la economía natural no me quedó muy clara. Es lo que usted produce, usted mismo lo consume. Los bienes que usted tiene, usted los consume. No los vende. Están en una economía cerrada, se les llama eso también. Que lo que yo produzco, yo mismo lo... Por ejemplo, en el área rural, quien produce sus vegetales y todo, poquitos vegetales, entonces les alcanza para ellos y rara vez disponen de algo para poderlo intercambiar. ¿Me explico? Ya le comprendí. Gracias. Usted tiene sus plantitas de café, usted hace su corte de café, usted mismo procesa su café y usted mismo consume su café. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora con la otra, usted es el dueño de la plata y usted compra los bienes que usted quiere para poderlos consumir, ¿verdad? O para poderlos vender o intercambiar. Por eso se llama, es concepción mercantilista, ¿verdad? Que hoy por hoy se le llama economía capitalista. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias. Luego tenemos nosotros dos conceptos más, utilidad y deseo. La utilidad es la capacidad real o supuesta de un bien para satisfacer una o varias necesidades. El deseo surge cuando la satisfacción para la que se destina el bien se dificulta. Por ejemplo, yo hablé que las mercancías, los bienes y los productos son útiles. En el momento que ustedes tienen ahí su pachón de agua o su taza de café, eso tiene para ustedes una utilidad en este momento. ¿Por qué? Porque lo van a consumir. Lo tienen ahí para poderlo consumir. Entonces, cuando uno desea algo, ¿por qué es? ¿Por qué creen ustedes que uno desea algo? Porque le gusta. Porque en ese Porque momento... no lo tiene. Porque no lo tiene. Exacto. Porque no lo tiene. Y en ese momento la dificultad es que no lo tiene. Entonces tienen que conseguirlo en el momento que lo consigue, satisface y por eso se vuelve útil. O sea que estos dos conceptos van de la mano. Por un lado, por otro lado, dice que el deseo es una manifestación volitiva de la necesidad que aparece en el campo de la conciencia, solo en el caso de las necesidades intensas. También puede definirse como la intención o interés de obtener un bien o servicio para satisfacer una necesidad para la cual se dificulta obtenerlo. Claro, cuando ustedes desean algo es porque no lo tienen. Aunque lo tengan en la refri, pero ustedes ya están acostados, piensan y repiensan para ir a traerlo o no. Cuando ya el cansancio o la pereza ya esté encima y ustedes lo que quieren es algo, lo piensan. Puede ser que el sueño los venza, como puede ser que no, y se tengan que levantar. Entonces ahí, apaguen ese micrófono, porfa. Entonces ahí son dos cosas bien de la mano. El deseo es cuando yo quiero algo y no lo tengo. Es volitiva porque lo volitivo es lo mental, ¿verdad? Lo que uno piensa, es la conciencia, ¿verdad? Ahí está el pensamiento. Posiblemente a alguien se le ocurra comerse una cháchara, un risito, por decir, pero puede ser que en este momento no lo tengan a la mano, ¿va? Entonces, para ir a conseguirlo, pueden ir a una tienda si es que está cerca, ¿va? O correr porque ya vamos a terminar. Entonces dicen ustedes, bueno, ahorita terminan y van a comer, ya tienen hambre. Yo tratando de comer por poquitos estoy aquí, pero ahí lo voy, ahí avanzo. Entonces, estos dos conceptos son de la mano y todos estos conceptos que hemos visto son desde el punto de vista subjetivo, porque la economía se mueve por conducta. ¿Por conducta de quién? Del consumidor. Es el consumo el que le da vida a la producción y es el consumo el que hace mantener los mercados. Ese consumo se vuelven muchas cosas que se les apetece. Alguien tomará agua para quitarse la sed.
Alguien se tomará su Coca-Cola para quitarse la sed. Alguien se tomará su taza de café para quitarse la sed. Alguien tomará su vaso de encarpadarina para saciar el hambre y la sed que tienen y le cumple dos funciones. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, licenciado. Bueno, entonces después de eso tenemos el valor subjetivo, que sería lo último. Bueno, cuando hablamos de valor, si un bien es útil es porque tiene valor, ¿verdad? ¿Por qué va a tener valor? ¿Por qué? Porque esto se define, ¿cómo se llama? Por dos aspectos. Se define primero, ¿por qué? El valor se define como la importancia que considera que tiene un bien para el bienestar de un individuo. El valor es la importancia concreta que un sujeto le confiere a un bien en un determinado momento, al considerarlo condición tan indispensable para su bienestar en el momento de que se trate, que piensa que éste sufriría mengua si no se poseyera. Ahí voy a arreglar yo eso, efectivamente. La utilidad desde el punto de vista subjetivo es la capacidad de satisfacer necesidades que se le imputa a los bienes. O sea, al final el valor subjetivo es la importancia concreta que ustedes le dan a un bien. Es el valor, es la magnitud del valor que ustedes sienten como atractivo hacia la obtención de un bien. ¿Para qué? Para satisfacer y estar en bienestar. Ya les dije que el bienestar es temporal porque el bienestar se obtiene cuando ustedes satisfacen sus necesidades. Y en términos generales, según la teoría subjetiva, el valor no es más que la importancia concreta que ustedes como consumidores le confieren a un bien. En un determinado momento es cuando es útil, ¿va? Cuando la necesidad ahí está y va a suplirla, ¿va? Y cuando la suplen después deja de ser útil, deja de tener valor también porque ya no lo necesita. Compran una pizza de 8 pedazos y solamente se pueden comer 4, esos otros 4 pedazos, ¿qué los hacen? ¿Qué los hacen? Los aguardo para Sí, se mañana. los guardan y pues se los comen después, ¿verdad? En el siguiente tiempo de comida, posiblemente, y si es de noche, al día siguiente. Pero en ese momento ya agarraron su porción, en el momento que ustedes necesitaban comer eso. Se comieron sus 4 pedazos, pero guardan eso porque van a volver a querer comer eso y ahí lo tienen para terminarse. ¿Sí o no? A eso se refiere el valor subjetivo. Es la importancia concreta que ustedes les dan a un bien. En un determinado momento es cuando ustedes lo necesitan. Cuando tienen ese deseo, ¿para qué? Para suplir esa necesidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, ahí estaríamos por hoy. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Ahí les mandé a ustedes donde dice una hoja, es que es una guía, yo le digo hoja de trabajo porque lo que hay que hacer es comenzar a llenar ahí los conceptos. Ahí están las ramas de la economía, por qué tiene sentido común, por qué es ciencia, por qué está la economía positiva, la economía descriptiva, la teoría económica, sus 4 características. Ahí está micro y macro, la economía normativa. Ver la microeconomía desde el punto de vista subjetivo, ver, ¿cómo se llama? Uy, permítanme un segundo. Ver está en la clasificación, el consumidor y sus necesidades, la clasificación de los bienes, la riqueza, y llegamos hasta el valor subjetivo, lo que es valor y utilidad. Entonces, nuestra siguiente clase es cómo medir el valor de una provisión, la ley de utilidad marginal decreciente,
el consumidor, su definición, el mercado, y ahí vamos a seguir. Pero esa es la guía de lo que nosotros seguimos avanzando para la clase. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que sería el día jueves, virtual, ¿verdad? Pasen feliz noche.